interesante la charla que tenemos con Zulema Enríquez. Les cuento, ella es periodista indígena, es docente y pertenece al pueblo quechua, ¿sí? Así que la estamos volviendo a llamar porque estábamos en el bloque anterior y la verdad que como es docente le vamos a preguntar justamente eso, cómo incide o qué es lo que pasa con la docencia y cambiar el paradigma, ¿no? Un poco de la historia justamente de los pueblos originarios, a ver si es tan común o no entrarle a los chicos. La tenemos ya de nuevo a Zulema. Hola nuevamente, Zulema. Acá estamos. Contame un poquito, ¿cuánto hace que vos sos docente? Hace bastante tiempo. Claro. ¿Cuánto me hiciste? No la tenía pensada. La verdad no me acuerdo. No, pero más o menos, estimativamente. Y como casi 18 años, mira. Debe ser. Sí. No, sí, la pregunta en realidad no es exacta, sino lo que yo te quiero preguntar es, como para deconstruir, que vos estabas hablando de construir, ¿no? Sí. Bueno, cuando hablamos un poco de la historia de Argentina, de los pueblos originarios, yo quiero que vos más o menos, desde 18 años que hace que más o menos que estás dando clase, ¿cambió la cabeza del estudiante? ¿Cómo lográs vos que entre de pronto esto que nos estabas comentando, ¿no? ¿Te es más fácil o hay más resistencia en cambiar un poco la historia a medida que en 18 años, bueno, has pasado por... te ha tocado mucha gente joven con diferentes maneras de pensar, ¿no? Claro. Sí, yo soy docente en periodismo y comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata y soy docente en el posgrado de la UNDAP, ¿no? La Universidad de Avellaneda. Esa es mi experiencia y las temáticas que doy justamente, bueno, tienen que ver con mi trabajo, ¿no? En función de los derechos humanos, de pueblos originarios. Y creo que lo que ha sucedido en el ámbito, al menos en el que yo doy clases, que es el ámbito universitario, es que hay una apertura respecto de nos estudiaban, no estaban dentro de las currículas. Creo que con los años esto fue un camino que fue teniendo espacios, ¿no? Y me parece que eso también se debe, claro, a que hubo mucha gente antes que nosotros haciendo lo posible y dando cuenta de esta lucha, ¿no? Estoy hablando y algo que en lo que a mí me parece que es importante es trabajar en las estructuras de los ámbitos educativos. No estoy hablando de la planificación de los programas, estoy hablando de las currículas, de la incorporación de temas a las currículas obligatorias. Nosotros desde el año 2014 incorporamos a la Facultad de Periodismo la cátedra de idioma originario, dado por profesores de indígenas, ¿no? Y eso ha sido toda una disputa, no ha sido fácil, ha llevado muchos años. Se reformó, hubo que esperar a la reforma de un plan para incorporarlo dentro de la currícula obligatoria porque antes se llamaba idioma extranjero, todo alumno está obligado a cursar un idioma y se llamaba idioma extranjero, entonces se esperó la modificación de idiomas, ¿no? Y ahí podías, la cátedra de idiomas, y ahí podés optar en, no sé, desde inglés, francés, portugués, guaraní, quechua, uzungún, digamos, ¿no? Ajá. Eso es una disputa, ¿no? Zulema, te estás escuchando mal. ¿Estás en algún lugar donde no tengas buena señal? Porque por ahí se corta. A ver, me voy a ubicar. Estuve en el lugar de siempre, en realidad, pero ahora me voy a ubicar afuera, a ver si ahí se me puede escuchar mejor, al menos cerca de la ventana. Sí, se escuchaba perfecto y ahora es como que se perdía. Ahí te escuchamos bien. Bueno, me quedo acá. Y entonces decía que lo importante es eso, ¿no? La necesidad de modificar las currículas. Por eso es tan importante el rol de los docentes y de la educación, ¿no? De los directivos, ¿no? Las decisiones políticas para poder dar cuenta de estas necesidades.
no basta solamente con la buena intención de un docente o de una docente de querer incorporar dentro de los temas abordados estos temas, ¿no? Sino que vamos a lo estructural y a lo profundo, ¿no? Que se modifiquen los programas, que se modifiquen las currículas, que se incorpore esta perspectiva desde lo pluricultural, lo plurinacional de los pueblos originarios, y que no solamente quede como, bueno, un tema de pueblos originarios en el programa general. Por eso hablamos de paradigmas, por eso hablamos de discursos, ¿no? De la necesidad de incorporar esto, y no solamente dentro de la educación y las escuelas, ¿no? Sino dentro de todos los ámbitos, desde el Estado también, ¿no? Hablamos de, esto si quieren ya es más profundo y para hablar en otro tema, pero solo lo menciono, ¿no? Descolonizar la política también, ¿no? ¿Qué mirada tiene la política respecto de esto, ¿no? Basta, digo, ahí podemos hablar un montón desde la mirada asistencialista que ha tenido el Estado durante muchos años, ¿no? Y que hoy se está intentando, ¿no? Con actores políticos indígenas dentro de los ámbitos de decisión de políticas públicas. Pero ¿basta con eso? ¿Es suficiente? Claro que no. Entonces es mucho más profundo el debate, ¿no? Pero bueno, vamos por ese camino. Claro. Lo importante es que se está haciendo. Se está haciendo tal cual, Zulema. Yo lo que veo es eso, es el cambio, por lo menos en el camino diferente. Porque como nosotros en la cuestión ambiental justamente nos acercamos muchísimo a los pueblos originarios, porque estamos, los pueblos originarios sufren todo lo que nosotros denunciamos. Entonces también tenemos una mirada diferente sobre lo que es el desarrollo, lo que es todas las cuestiones que se hablan como en general. Y esto que decís vos de descolonizar la política es fundamental, porque no hay cambios estructurales si no se descoloniza la política. Entonces de ahí surge, digamos, todo el cambio real. Ay, te perdés. A ver ahí. Ahí estás de nuevo. Me haces acordar mucho de mi teléfono. Vos sabés que a mí me pasa exactamente lo mismo. Hay momentos que no me escuchan y hay momentos que sí. Y otra preguntita es, viste que hace muy poquito se restituyeron restos, ¿no?, de ancestros de la comunidad indígena en Punta Querandí. Dame tu opinión con respecto a esto. La verdad es que fue un acto muy emotivo y muy importante de nuestros compañeros de Punta Querandí, un trabajo largo que ya lleva 14, 15 años allí de Punta Querandí, cuando empezó siendo un acampe, movimiento en defensa de la paz. Yo participé de estos primeros años, donde no había nada y donde los compañeros y las compañeras fueron con carpas, con toda esta recuperación de la historia y de las memorias. Y la verdad es que me parece que lo de Punta Querandí es una reparación histórica, ¿no? Uh-huh. Primero de disputar y entender y hablar de una Buenos Aires indígena, ¿no? Porque en esta misma mirada de los discursos que se instauran, también está muy instaurado que los indígenas en Argentina están en el noroeste o están en la Patagonia. Claro, sí. Y en realidad los indígenas, digo, el censo, una de las cifras que da que los indígenas en el censo y en la población, censo del 2010, es que la mayor población está en las ciudades, ¿no? Como Buenos Aires, por ejemplo. Y entonces me parece que en ese sentido Punta Querandí lo que ha sabido hacer es una reivindicación de la identidad de muchos pueblos, porque es un trabajo colectivo, y sobre todo porque ha trabajado muy bien esta idea de que estamos hablando, ¿no? De romper con esas miradas colonizadoras. Uh-huh. Y además de recuperar todo un trabajo de historia perdida respecto de los pueblos querandíes, ¿no? Cuando los compañeros, los hermanos recién habían encontrado esos restos humanos, recuerdo que inmediatamente fueron desmentidos, fueron maltratados por antropólogos que venían llevando adelante una investigación, legitimando su trabajo de militancia, ¿no? Su identidad, y me parece que ese fue el ejemplo que tiene la construcción de la Buenos Aires, ¿no? La Buenos Aires que se cree porteña, digo, llamada así, pero en el sentido de
de esa Buenos Aires europea que nada tiene que ver con Latinoamérica, ¿no? Y que eso también está muy instaurado. Entonces, la restitución de los restos de Punta Querandí, un trabajo muy, muy arduo de los hermanos y las hermanas allí, con un trabajo territorial impresionante, con un trabajo colectivo de muchos espacios. Lo que he dado cuenta es eso, ¿no? Terminar un proceso histórico para comenzar otro. Así que absolutamente celebramos, acompañamos, estuvimos allí con nuestros hermanos de Punta Querandí y dando batallas. Me parece que continúa ahora otro momento histórico en Punta Querandí, que es hablar del territorio, que es... ellos siempre lo han pensado mucho en lo que les decían, ¿no? Los cuerpos, los ancestros, ¿no? Hablaban, y me parece que ha tenido su reparación histórica. Sí, la verdad que fue una noticia muy agradable, en el sentido de decir, bueno, hay un poco de justicia, ¿no? De justicia divina, digo, porque hay que cortar con todo eso, porque siempre nosotros nos imaginábamos, a veces uno de chico por ahí te llevaban a ponerle a un museo y vos tenías un resto ahí o un cráneo y vos decías, y lo mirabas y no te dabas cuenta de que era un ser humano, claro. ¿Sí? Cuánta falta de respeto, ¿no? que hubo en el medio. Por eso digo que es tan importante revalorizar y sobre todo el respeto hacia los pueblos originarios. Es algo que todavía nos queda un camino muy largo, ¿no? Sí, hay una legislación que existe que prohíbe la exhibición de restos humanos, tanto sean colecciones privadas como públicas. Y eso también es una reparación, es una lucha que se ha conseguido. Y eso ha permitido que, por ejemplo, el Museo Nacional de La Plata, uno de los más importantes de Latinoamérica, dejara de exhibir restos humanos, ¿no? Exhibirlos como trofeos de guerra, como trofeos de la ciencia. Pero bueno, hay otros espacios en la provincia de Salta. Existe el museo donde hay tres momias, sí, las momias que encontraron, niños, sí, las de niños, sí, en el Yuyayaco, y la verdad es que es absolutamente doloroso, y donde ahí todavía la perspectiva y la mirada del Estado sigue siendo esta que estamos diciendo, ¿no? Allí no se respeta la legislación, allí hay una decisión de los gobiernos desde que se ha fundado ese museo, el MAM, hasta ahora, de reproducir y entender que eso es un espacio cultural y que además genera una fuente de ingreso para la provincia. Esa es la perspectiva que tienen los gobiernos desde que ha nacido este museo, ¿no? Porque, digo, esta perspectiva que decimos es como ver exhibido a nuestros bisabuelos, ¿no? ¿Qué le pasaría a cualquiera, ¿no? Que ver a su familia exhibida allí, ver, ahora no lo está en el Museo de la Plata, digo, pero ver cómo Inacayal, que lo mencionaban al principio, fue descarnado, ¿no? Ver su cerebro, ver el cuero cabelludo, ver las orejas, ver el esqueleto, y después ver las fotos. Alguien que trabajó, él junto a su familia, que trabajó en el museo, que vivía en el museo, y que después de ver eso que le pasaba a sus hermanos, le tocó a él también, ¿no? Digo, hay documentales, hay trabajos importantes que dan cuenta de esto para que aquellos que les interese lo puedan ver. Un trabajo hecho por la televisión pública también, sí, en el aniversario del Bicentenario, que habla de las restituciones en el Museo Nacional de La Plata. Recuerdo el programa de historia de Felipe Piña y Mario Pergolini, en Algo Habrán Hecho también. Se refirieron y hubo un capítulo muy interesante respecto de la existencia de Inacayal en el museo. Bueno, y Inacayal es emblemático, pero son muchos. Muchos Inacayales, seguro, sí. Exactamente. Hasta ahora en el Museo de la Plata solo hay 12 restituciones, pero hay miles de restos humanos que todavía faltan y necesitan ser restituidos. Y además hay Zulema, hay una discusión en la ciencia por el tema también, porque bueno, mi hija es arqueóloga y hay una cuestión dentro de la misma academia sobre el tratamiento de los restos, estén en el lugar que estén, porque se sigue pensando que lo mejor es sacarlos y bueno, hay un gran sector que cree que no, que se tienen que dejar y bueno, respetarlos como humanos que fueron, ¿no?
Exactamente. Cuando hablábamos de la necesidad de romper paradigmas, de desarmar discursos, nos referimos a esto, ¿no? La ciencia es fundamental en ese sentido, ¿no? Poder dar cuenta de que no son objetos de estudio, ¿no? Que los indígenas somos actores sociales, políticos, ¿no? Que formamos parte de esta sociedad en la que hay 38 pueblos originarios, donde hay lenguas indígenas, donde somos actores sociales también, ¿no? No somos ese lugar de la historia añejo, eso que hay que estudiar y que hay que investigar, o eso que hay que exhibir porque forma parte de un pasado. Digo, bueno, tiene que ver con las disputas y las miradas eurocéntricas que hay de la ciencia dentro de la propia construcción de la ciencia en Argentina. Bueno, eso es un gran desafío y es un gran debate, ¿no? Que todavía nos debemos dentro de los ámbitos educativos. Sí, se está dando porque naturalmente surgen, digamos, sectores que ya no están tan colonizados y bueno, y dan el debate interno. Tal cual. Tal cual. Bueno, Zulema, la verdad que ha sido un orgullo para nosotros poder charlar contigo. Quizás por ahí, aunque sea mensualmente, podríamos tener una columna contigo, porque nos interesa y vos elegirías el tema. Te lo proponemos acá al aire como para enganchar. Sí, claro, no hay problema. Bueno, un placer haberte conversado y gracias por podernos permitir reflexionar sobre esto, ¿no? Y que seguramente aquellos que están escuchando también, ¿no? Algo nos llevamos de esta conversación para seguir pensando, repensando, reconstruyendo y también indagando un poco, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Nuestros orígenes, nuestras familias, nuestras raíces, nuestras historias, ¿no? Cuando hablamos de construcción de memorias colectivas también hablamos de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Totalmente. Así que espero haya sido un aporte para todo ello. Totalmente que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo, Zulema. Un abrazo grande, Chau, un chau. saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.